que nos habilites, nos dé, Señor, la capacidad, la sensibilidad, Señor, de poder, Padre, expresar tu palabra, pero también, Señor, de poder entenderla y poner por obra lo que hoy, Señor, nos traes a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Amén. Puede tomar su lugar en el boletín que se envió. Ahí está el título de la meditación. Si alguien quiere leer, para mí es muy importante el título, ¿verdad? ¿Alguien me lo puede decir? No, dice. ¿Cuál es el título? Sabiduría, prudencia e inteligencia, virtudes, yo diría, esenciales para enfrentar nuestra vida cotidiana, para enfrentar el año 2024. La iglesia en la cual colaboro todo el mes de enero, estuvimos hablando, ¿verdad?, de proyectos que cada persona, cada familia pudiera hacer para este año, pero necesitas tres cosas y que tienen que ver con el título de esta meditación. ¿Cuál es? Sabiduría, 1, prudencia, 2, inteligencia. Virtudes esenciales para enfrentar, hermanos, este año. A manera de introducción, quisiera decir que estas tres virtudes, sabiduría, prudencia e inteligencia, se dice que son esenciales y que cada persona debe tenerlas. Si quieres ser una persona de éxito, debe de tener ¿qué? Sabiduría, prudencia e inteligencia. Los mismos griegos, una cultura muy vieja, él decía y afirmaban que el que tenía el hombre, la persona que tenía estas tres cualidades, podría ser un hombre íntegro. Pero quiero hacer una gran diferencia entre lo que decían los griegos y lo que dice la Escritura. Porque muchas veces dice que tiene que ver apenas con Jerusalén, ¿verdad? Sin embargo, la manera en cómo entendían ellos, entonces, la sabiduría no es de la misma manera que lo entiende la Sagrada Escritura. Para los griegos, la sabiduría era obtener conocimiento, ¿sí? La persona sabia, aquella persona que conocía mucho, sabía mucho. Esa es la persona sabia, ¿verdad? Para los griegos. Platón, que era un gran filósofo, decía, toda sabiduría, es decir, todo conocimiento que está divorciado de la justicia, conocimiento que está divorciada de la justicia o de otras virtudes, pues es astucia, pero no sabiduría, ¿verdad? Estoy en la introducción, porque ahora vamos a ver lo que la Biblia afirma que es la sabiduría. ¿Sí? ¿Qué es la sabiduría? Pero bueno, la segunda palabra que conocemos como prónesis, que significa prudencia, tiene que ver con la conducta, con la acción del ser humano, donde en esta prudencia se involucra la sensatez, la cordura, el tacto, la discreción. Entonces ya a eso vayan armando, ¿verdad? Sabiduría, ¿verdad? Prudencia e inteligencia son virtudes que el ser humano debe tener. Y cuando hablo de cada una de ellas, entonces debemos entender que la sabiduría se refiere al conocimiento, pero me adelanto. Según la Escritura, la sabiduría comienza con el temor a Dios, ¿verdad? Según la Biblia, la sabiduría tiene que ver con conocer la palabra de Dios. Por lo tanto, ahí va a diferir de los griegos que pensaban que conocer y saber, ¿verdad?, pues era una persona sabia. Y la última, que tiene que ver con la inteligencia, que es una de las grandes palabras griegas, constituye la buena dotación de la mente. Es decir, que es la capacidad de entender, la capacidad de relacionar el conocimiento y los conceptos para la resolución de conflictos. Es la habilidad de probar, de distinguir, de criticar
justificar, de evaluar y de formar juicios. Entonces, ¿verdad? Creo que es importante conocer de estas virtudes. Esa fue la introducción. Primer punto, le he puesto sabiduría según la Biblia. Y lo que nosotros leímos en el pasaje del primer libro de Reyes, ¿verdad? Es una historia ¿de quién? ¿De quién habla allí? De Salomón. Salomón fue un rey, hijo del rey David, y se conoció como el hombre más sabio, ¿verdad? Pero la escritura, si se dan cuenta en la lectura que hicimos, dice que Salomón le pide a Dios, le clama a Dios, le expresa a Dios que Dios lo ha puesto como rey, que Dios le ha dado ese liderazgo, ¿verdad? Que casi diría por culpa de Dios, Salomón está en un cargo importante. Y es allí donde Salomón tiene entonces que doblar sus rodillas y clamar a Dios por algo tan importante, que es que la sabiduría, la prudencia y la inteligencia. Salomón clamó a Dios por tres virtudes. Y si ustedes ponen atención en la lectura, dice el texto, versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón, ¿qué dice el texto? Si usted sigue ahí con su Biblia para que no les dé sueño, dice corazón entendido, ¿verdad? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, ¿qué está pidiendo Salomón? Entendimiento, discernimiento para lograr, ¿verdad?, discernir entre lo bueno y lo malo. Dice el versículo 11, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti días, ni pediste riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír buen juicio? Mi pregunta hoy es, ¿qué le has pedido a Dios en este año? Y si tus peticiones o tus oraciones están en pedir riqueza, al parecer no está en la lista, ¿verdad? Al parecer tampoco está la revancha, tampoco está el poder lastimar a nuestros enemigos, ¿verdad? Dice el texto bíblico que no pidió riquezas tampoco, sino que pidió, ¿verdad?, sabiduría, prudencia e inteligencia para poder guiar un pueblo. Es decir, hermanos, que cada uno de nosotros hoy, en este día, ¿verdad?, tendríamos entonces que focalizar que si usted necesita en este día avanzar, triunfar en las cosas, necesita pedir a Dios sabiduría, pero no desde el punto de vista griego, de solamente conocer por conocer, sino sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero si usted abre su Biblia, ¿verdad?, en el Proverbios capítulo 8, versículo 13, ahí está hablando que el principio de la sabiduría es el temor, pero no es ese temor, ¿verdad?, que nos da pánico, sino que la escritura en ese texto de Proverbios nos explica precisamente a qué se refiere el temor a Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 12, dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio, entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Esa es la respuesta que Dios le da a Salomón, ¿verdad? Y ya después, en el capítulo 4,
en el versículo 29, dice, Dios dio a Salomón, y vean ustedes lo que dice allí. Si alguien lo quiere leer, ¿qué dice? Dios dio ¿qué? Sabiduría y prudencia. Dios dio sabiduría y prudencia, muy grandes. Tan dilatado corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los ejércitos. Fue más sabio que todos los demás hombres, más que Etán, ¿verdad? Y ahí menciona nombres. Y fue conocido entre todas las naciones de los alrededores. Versículo 32. Compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro, el líbano, hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. 34. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de parte de todos los reyes de los países a donde había llegado la fama de su sabiduría. Creo que aquí donde vamos es precisamente ver, ¿verdad? Que según el título es sabiduría, prudencia, inteligencia, virtudes esenciales para enfrentar nuestras vidas, para enfrentar el año. Si yo te pregunto, ¿tienes sabiduría? Y la sabiduría tiene que ver con el conocimiento de la palabra. Y algo me llama la atención, que la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra, conocer la palabra. Significa que entonces la sabiduría está muy ligada a la fe. Hay personas que no escuchan. Hay personas que son solamente religiosas, ¿verdad? Pero aquí la Escritura es esencial para la vida de un cristiano. ¿Cómo puedes crecer en fe si no escuchas? ¿Cómo puedes ser una persona sabia si no conoces? Por eso creo que Salomón es un ejemplo para nosotros en clamar a Dios, no por riqueza, ni por tu auto, ni por la nueva casa que quieres, ni por nada que es más trivial que la vida. Porque usted sabe que la Escritura dice, no pidas eso, busca primero lo esencial. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás y todas las cosas vendrán por añadidura. Sin embargo, el cristiano de hoy se acerca a Dios buscando el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Iglesias llenas donde se ofrece sanidad, donde se ofrece riqueza, donde se ofrece un triunfalismo, un evangelio triunfalista, que cuando leemos la Escritura no está. Veo a un Job sufriendo enfermedades y siendo un hombre justo. Veo a un rey David sufriendo las consecuencias, sí, de sus malas acciones. Sin embargo, hermanos, la Biblia no nos muestra un evangelio triunfalista, menos Jesús. Jesús fue llevado a la cruz. La burla de todos, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Para ellos no concebían ver a un Jesús diciendo que es hijo de Dios en la cruz. Para muchos, según la historia, en México sucedió lo mismo. Cuando los españoles llegaron a nuestro continente y traían el evangelio católico romano, ¿verdad? Presentando a Jesucristo en la cruz, predicando este es el Hijo de Dios, dice que los indígenas decían, si este es el Hijo de Dios y que siendo el Hijo de Dios está crucificado, pues que nos toca a nosotros, ¿verdad? El evangelio triunfalista no está en la Biblia. Por eso, hermanos, no hay hombre más sabio. Pero el libro de Daniel, donde describe la historia de Daniel, ¿verdad? Después de haber sido llevados cautivos a Babilonia, el versículo 17 de Daniel 1 dice, a estos cuatro jóvenes, ¿verdad? Y ustedes recordarán quiénes son esos cuatro jóvenes, donde está Daniel, ¿verdad? Y allí dice el texto, dice, Dios les dio inteligencia,
Dios les dio entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. A mí me gusta mucho cuando los jóvenes escudriñan la Escritura y pueden creer las palabras de Dios. Cuando el joven lee, ¿verdad?, que de Dios es la ciencia, es el conocimiento. No hay nada que escape de las manos de Dios. Y aquí Daniel, ¿verdad?, Abednego y los demás, pues, recibieron de Dios sabiduría e inteligencia. Por lo tanto, en este segundo punto es, ¿qué dice la Biblia? Que esas virtudes dependen directamente de Dios. ¿Que son necesarias para vivir? Claro que sí. Porque la toma de decisiones y lo que vas a escoger cada día tiene que ver precisamente con conocer la palabra. La sabiduría entonces en la Biblia se presenta como un concepto que es fundamental, que va más allá de la adquisición de conocimiento en sí mismo, sino la Biblia ve al hombre como un todo, al que es sabio en los asuntos de la eternidad, eficiente en los asuntos de su tiempo que le tocó vivir. La sabiduría bíblica entonces implica un entendimiento profundo de la palabra de Dios. Entender la palabra. Dice la Escritura, ¿entiendes lo que lees? Pero ¿cómo quieres que entiendas si no hay quien me explique? ¿Verdad? Entonces, comprender la palabra en un entendimiento profundo y práctico, pues es necesario. Pero lo más necesario, según la Escritura, es el temor a Dios. Y si usted abrió su Biblia en Proverbios 8:13, dice allí que el temor a Jehová es, y ahí lo define, ¿qué es el temor a Jehová? Casi diría que a pie puntillas, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice el capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Por lo tanto, hermanos, sabiduría, inteligencia y prudencia solamente descienden de ¿quién? De Dios. Y por eso Salomón clamó, se puso de rodillas para pedir a Dios esas tres virtudes esenciales para la vida. ¿Sabía usted que hoy el cristiano está batallando porque no tiene prudencia? El cristiano está batallando porque le falta conocimiento de la palabra. El cristiano está batallando porque le falta inteligencia. Y por eso la Escritura dice que si eres falto de sabiduría, pídela a Dios. Él es bueno para conceder la sabiduría. Pero si usted ya abrió la cita, dice el versículo 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Qué estás pidiendo hoy? Que te suban el salario, que tengas más recursos. Bueno, dice la Escritura, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear. No es de compararse con ella. Versículo 12, yo, la sabiduría, habito con la cordura, va de la mano, y hallo la ciencia de los consejos. 13, el temor de Jehová es, dos puntos, y creo que aquí podríamos encontrar la definición de lo que es tener temor de Dios. Que la gente confunde el temor, ¿verdad?, con, yo diría, horror. Pero ¿qué dice el texto? La sabiduría. Bueno, alguien que pueda leerlo, dice, el temor de Jehová es, número uno, ¿qué es el temor a Jehová? La sabiduría. Pero ¿qué dice el texto? No, ¿qué dice el texto? Sí, pero versículo 13. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Pero qué es el temor a Jehová? Capítulo 8, versículo 13. Ahí está. El temor, versículo 13.
de Jehová. Uno, aborrecer el mal. Número 2, la soberbia. Número 3, la arrogancia. Número 4, el mal camino. 5, la boca perversa. Mira. Entonces, cuando hablo que si tienes temor a Dios, no es decir, mira, sí tiemblo por temor a Dios, no. Cuando tienes temor a Dios, te alejas del mal, aborreces el mal camino, la boca mentirosa. Dice el pasaje aquí, la soberbia, la arrogancia. Hay gente tan soberbia y arrogante, pero es cristiana. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Porque la Escritura está diciendo entonces que si eres inteligente y eres sabio, no eres arrogante. Si eres y tienes la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pues creo que menos eres soberbio. Si te aprendes la definición, entonces, que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la ignorancia, el mal camino y la boca perversa, pues tendríamos entonces más puntual entender que es la sabiduría de Dios. La sabiduría entonces comienza cuando entendemos la relación que existe entre Dios y mi persona y reconocemos su autoridad en nuestra vida. Hay una autoridad de Dios. Entendida de esta manera, entonces la sabiduría bíblica nos debe capacitar. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones sabias, para discernir entre lo bueno y lo malo. Nos ayuda a considerar las consecuencias que vendrán a largo plazo cuando decides dejar a un lado la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces estamos en el año 2024, estás empezando un año, supongo que hiciste planes, proyectos, pero si dentro de esos planes y proyectos solamente está el éxito económico, me parece que estamos extraviados. Porque lo más importante, según la Escritura, es buscar sabiduría, prudencia e inteligencia. Y eso no tiene nada que ver con lo otro. Lo otro sería la añadidura. Ahora entendería entonces el Nuevo Testamento. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por consecuencia. ¿Por qué no vas al templo? No tengo tiempo. Tengo demasiada tarea, ¿verdad? Y hay mil excusas para no glorificar el nombre de Dios. Pero si supieras que la inteligencia no es entre más estudies, más inteligente, sino más bien entre más temor a Dios tengas, serás más inteligente. Y cuando hablo de temor, es que te estás alejando de la soberbia, de la arrogancia, del mal camino, de la boca perversa, de la maldad. En el libro de Santiago, capítulo 3, en el versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿qué se está refiriendo? La sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es de Dios. Esa sabiduría dice, primeramente es que pura, después es pacífica, es benigna. Esa sabiduría está llena de misericordia. Esa sabiduría está llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y casi dice yo. Dice, ok, entonces muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay una congruencia del Evangelio. Por eso entendemos y debemos de entender
¿verdad? Hay muchas personas que creen que el evangelio o ser cristiano es una religión. Y cuando vienen al templo dicen, ya cumplí, pero están más arrogantes, ¿verdad? Y toda la escritura me dice que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una forma diferente de vivir. El cristianismo es seguir a Jesucristo como nuestro ejemplo. El cristianismo es reconocer que Él es mi Señor y mi Salvador. Por eso, hermano Santiago, ¿verdad?, está diciendo que si esa sabiduría realmente viene de Dios, es una sabiduría pura, pacífica, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Soy cristiano, pero soy celoso. Soy cristiana, pero soy celosa a morir. Hoy le llaman tóxica. Eres tóxico, ¿verdad? Eres tóxica. ¿Cómo puedes decir que eres cristiana? Y además, ¿qué sabiduría tienes cuando el texto bíblico dice, si tenéis celos amargos y pleitos continuos en vuestro corazón, pues entonces estás en contra la verdad? Porque esta sabiduría no es la que desciende de Dios. Esta sabiduría que dice, versículo 15, es que terrenal. Y está bien feo cuando dice que es animal, diabólica. Uy, está horrible, ¿verdad? Porque donde hay celos, donde hay corajes, donde hay envidia, donde hay pleitos, y además eres cristiano, ¿no les parece incongruente? Apúrate que nos vamos al templo. Ya desde ahí empezamos mal, ¿verdad? Como si llegar al templo fuera lo más importante, llegar al templo. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que cuando escuchas la palabra, pones por obra, ¿verdad?, lo que escuchaste. Porque si simplemente vienes al templo, llegaste temprano, pero es el primero que ya en la lectura bíblica ya estás a medio sueño. ¿Les ha pasado? Bueno, yo como pastor, cuando empecé a predicar, apenas me conocía la iglesia, apenas leían la lectura bíblica, y cuando pasaba enfrente ya los hermanos acomodados. De repente decíamos una que otra herejía, ¿verdad? Y los hermanos rapidito, al salir del templo decían, pastor, usted está mal porque así no me lo han predicado. Ah, qué bueno, ya no se duerma, esté atento, ¿verdad? Porque venimos a aprender la palabra. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque al aprender la palabra mi fe va a crecer, porque la fe viene por el oír la palabra. Pero si eres de los que te quedan en tu casa y dices, pues es que yo puedo oír un sermón buenísimo, ¿verdad? Sí, buscas puros sermones a tu conveniencia. Hasta tienes predicadores a tu conveniencia. Pero cuando el pastor de tu iglesia sabe tu comportamiento, pues va a ser un sermón de acuerdo a las circunstancias. Y si hay que llamarte la atención, es porque la palabra sí lo exige. Pero ¿cuántos hoy ya no asisten a los templos porque buscan sermones de conveniencia? Ay, predicó re bonito, ¿verdad? Me dijo el sermón que soy un hijo de Dios, un junior. Le pide al Señor casa, carro, mujer. El Señor es bueno, a manos llenas me dará. Bueno, puras trivialidades y riquezas que la Escritura no está afirmando. Salomón, Dios se agradó porque Salomón no pidió ¿qué?
ni riqueza. Yo creo que tampoco le pidió mujeres, ¿verdad? Sin embargo, digo, el texto bíblico, hermanos, afirma que Salomón fue un hombre sabio. ¿Recuerdan la historia solamente para reforzar? Cuando llegaron dos mujeres peleando, ¿verdad? Por un bebé. Habían tenido un hijo cada una, a una se le murió y afirmaba que el hijo de la otra era su hijo. Entonces, Salomón, este niño es mío, y la otra no, es mío. Y Salomón dice, bueno, ¿de quién es? ¿Cómo solucionó Salomón ese asunto? Dijo, miren, para que no estén peleando, pásame el machete, el hacha esa. Y cuando vieron que tomó, ¿verdad?, el cuchillo bien afilado para partirlo, una de ellas dijo, no, 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 mejor que se lo lleve ella. ¿Y qué dijo Salomón? Dénselo, ella es su madre. Mire qué inteligente, pero qué prudente, pero qué sabio. Punto número 2. ¿Cómo se llama el punto número 1? Lo que la Biblia afirma de la sabiduría. Punto número 2. Hermanos, este está un poquito arriba de tono. Dios no da sabiduría al perezoso mental. Ese está fuerte, ¿verdad? Dios no da sabiduría al perezoso mental. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablar sabiduría, hermanos, con los necios no tiene sentido. Es un desgaste. Cuando te pones a hablar cosas del evangelio a las personas que no saben, ni siquiera han creído, simplemente vas a tener a alguien que te va a estar criticando y juzgando, y lo único que estás haciendo es echándole las perlas a los cerdos. Por eso la Escritura dice en versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los principales de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de su obra salvífica, cuando hablamos de la resurrección, cuando hablamos de su sacrificio en la cruz, estamos hablando cosas de sabiduría, del conocimiento, pero no del mundo, sino un conocimiento especial, el conocimiento de Dios. Y aunque la sabiduría entonces no es un descubrimiento propio de la mente, ¿verdad?, tampoco puede ser obtenida sin la actividad tenaz del pensamiento. Usted sabe que el cerebro es un músculo y entre más lo uses es mucho mejor para tu salud. Está demostrado que entre más lees y más piensas, comes más. ¿Por qué? Porque el cerebro consume demasiada energía. Bueno, no me vean, ¿verdad? Porque también me da hambre de más, también, ¿verdad? Que a veces comemos de más y me dice mi esposa, ¿estás estresado? Pero cuando estoy leyendo, cuando me meto en hacer algo, estoy piensa y piensa, pero me da mucha ansia de comer. Entre más vas a leer, vas a estar como allí cacahuateando, ¿verdad? Una fruta. Consume demasiada energía el pensamiento. Entonces, dice el texto que la sabiduría es una sabiduría no de los príncipes de este siglo, sino es una sabiduría del Señor. Y entonces, aunque la sabiduría no es un descubrimiento propiamente de la mente humana, pues tampoco puede ser obtenida sin la tenaz actividad del pensamiento.
Estuve en un lugar en Oaxaca donde no había grandes posibilidades para estudiar. La gente que estudiaba tenía que salir fuera de ese lugar. Pero curioso que los cristianos de ahí, los líderes de ese pueblo en general, mejor dicho, los líderes de ese pueblo eran cristianos. Y la gente los tenía en buena estima. Hablar de Luis Vargas era hablar de una institución en el pueblo. Cuando visité esa iglesia y visité al hermano, realmente, hermanos, respiraba sabiduría el hombre. Conocía demasiado de la Sagrada Escritura. Entonces todos sus consejos que daba a la población surgían de la palabra. Cuando yo le pregunté al hermano Luis, ¿qué estudió usted? Me dice, yo soy campesino. Y me recordó el libro de Amós, ¿verdad? La Escritura dice que Amós era un boyero, un campesino, pero hablaba sabiduría. No importa si fuiste a la escuela, no importa si tu hijo va a la universidad y quiere hacerte de menos porque no fuiste tú a la escuela, no tuviste las posibilidades. Sin embargo, cuando escudriñas la Escritura, puedes alcanzar gran sabiduría que ni los mejores licenciados y abogados pudieran tener, porque además de sabiduría e inteligencia, tienes prudencia. Prudencia. La auténtica sabiduría, hermanos, viene cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se encuentra con la mente del hombre. El Espíritu Santo y la mente del hombre se fusionan. Y entonces empiezas a ser consolado por la palabra. ¿No es lo que dijo el Señor? Yo me iré, pero enviaré a vosotros un consolador. Y cuando tú logras conectar con el Espíritu de Dios, hermano, vas a ser una persona tenaz, una persona prudente. Todo lo contrario, ¿verdad?, de lo que dice la Escritura, no arrogante. Es allí donde viene el verdadero significado de esa sabiduría. Es bienaventuradamente cierto que el hombre que busca y lo que busca y el que busca encuentra, ¿verdad? Así dice la Escritura, el que busca encuentra. Pero siendo la sabiduría grande como es, puede, hermanos, ayudarnos, retroalimentarnos, consolarnos. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 25, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar su evangelio. Y dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Verdad? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El hombre entonces debe de tomar iniciativa en la búsqueda de ese conocimiento perfecto que desciende de lo alto, que procede de Dios, porque Dios, y si no haces ese ejercicio, Dios, en este segundo punto le puse, Dios no dará sabiduría al perezoso mental. Y los que están aquí, ¿verdad?, que son de mi época, anteriormente, hermanos, nos aprendíamos la palabra de memoria, ¿no? Y era otra manera de enseñar. Mis alumnos se sorprenden, ¿verdad? Cuando yo recuerdo de la secundaria y un día les digo hidrógeno, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio. Me dice, ¿a poco se los aprende? Le digo, desde que era de escuela, ¿verdad? Marruecos, Rabat, Sahara, Mauritania, Nachor, Mali, Mabaco, Nagarois, Nueva Zelanda, Ralán, Nueva Guinea, Delpo, Indonesia, desde que era niño.
Alfa, beta, gamma, delta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu. De hecho, un día, haciendo un ejercicio en una iglesia pentecostal, empecé a hablar, berechiparat, Elohim, diántropos, con farisayo, nicódemo, soma, prosactos, luctos. Amén, decían los hermanos pentecostales. Está hablando en lenguas. Le digo, no, estoy hablando Juan 1 en griego. Pero la gente a veces piensa que estás hablando ¿qué? Y por eso podemos ser engañados tan fácilmente. Por eso si te falta sabiduría, ¿qué dice? Pídela a Dios, así como Salomón lo hizo. Pero Dios no dará sabiduría al perezoso mental. Debemos esforzarnos. Y entre más edad tengas, lee más, porque tu cerebro estará vivo al 100. Saben que es un músculo, ¿verdad? Y lo que no usa, se atrofia. Hay que leer, hay que cantar, hay que aprendernos versículos de la Escritura, hay que recitarlos. Porque esos versículos, cuando estás en el hospital y no tienes tu Biblia al lado, están aquí en tu mente y estás clamando a Dios. ¿O no es así, hermanos? Pero hoy pregúntale a las nuevas generaciones, no quiero hacer la evidencia, ¿verdad? ¿Cuántos textos se saben? Antes, cuando no había celular, todos los teléfonos de la prima, de la hermana, de la madre, todo de memoria. ¿No? Yo todavía me sé teléfonos que ni sé ni de quiénes son ya. Pero me sabía muchísimos teléfonos. Número 3, para ir terminando. La sabiduría, hermanos, ¿cómo es aplicada entonces a la vida cotidiana? La única sabiduría, la sabiduría verdadera, no es consecuencia de la arrogancia, no es consecuencia del orgullo, es consecuencia de la humildad, del reconocer que es Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que cuando yo quiero conocer de su palabra, y no se espanten, porque la palabra de Dios es Jesucristo. Y cuando tú quieres conocer de su palabra, la única manera que puedes conocer de la palabra de Dios es a través de la Sagrada Escritura. Y eso lo digo para no idolatrar la Biblia, ¿verdad? Porque como oaxaqueño, pues sé que muchos hermanos abrían la Biblia en la puerta de su casa pensando que con eso estaban espantando los malos espíritus. Y la Biblia a veces tiene una función de amuleto, cuando la Biblia, hermanos, la palabra que da testimonio, lo que se escribió y da testimonio ¿de qué? De la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Cómo conozco de la palabra? A través de la Sagrada Escritura. ¿Por qué debo leer la Sagrada Escritura? Porque da testimonio de la palabra. Pastor, ¿y la Biblia qué dice? Bueno, Timoteo 3, ¿verdad? Habla que la Sagrada Escritura nos hace aptos, que la Sagrada Escritura es buena, que la Sagrada Escritura nos corrige, nos exhorta, nos redarguye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y sea preparado para toda buena obra. ¿Sí o no? Por lo tanto, hermanos, ¿verdad? La única enseñanza sabia no apunta hacia una sabiduría necia, mundana. No hay sabiduría en el proceder del maestro y del predicador cuando se demerita o se oscurece la obra de Cristo. El cristiano entonces no es simplemente un astuto evaluador de la política o de una situación. El cristiano no solo tiene la visión de conocer a Dios, sino que debe de disponer de un conocimiento práctico. Por eso tengo algunas
recomendaciones para lo que vas a hacer en este año. Por ejemplo, un cristiano comprometido no solo implica conocer la sabiduría de Dios, sino cómo lo pone en práctica. Por ejemplo, en tus decisiones, ¿qué haces? ¿Cómo tomas las decisiones? Que dice la Escritura, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate, la Escritura te enseña qué debes de hacer primero, y lo primero es conectarte con Dios. ¿Verdad? Para tomar una decisión, para escoger un camino que se presenta enfrente tuyo, es primero pides la conexión con Dios para tomar esa decisión. ¿Qué debo de hacer? A veces nos precipitamos y las decisiones que tomamos no son tan buenas. Por eso es bueno, hermanos, buscar la conexión con Dios, la sabiduría de Dios, que se revela en esa comunión constante. ¿A través de qué? La única manera que tienes para comunicarte con Dios se llama oración. Pregúntate, ¿cuánto oras? Hasta ahorita yo pudiera decirles que como país y como iglesia no oramos. Aún me digan lo que me digan, casi estoy seguro que no. Estuve en Corea y como ellos vienen del budismo, su oración diaria es a las 5 de la mañana. Los templos llenos de jóvenes, de adultos, orando a las 5 de la mañana. Los 11 días que estuve en Corea para ver ese fenómeno, quería levantarme a las 5 de la mañana para ir a la oración. Me levantaba todavía así como que, ¿a poco ya llegaron? Nos preguntamos como iglesia mexicana, ¿verdad? Todavía ni llegan. Llegué a las 5 de la mañana, voy entrando en el templo a reventar, lleno. En México, ¿cuándo oramos a las 5 de la mañana? Yo lo único que he visto en México es que se ora solo cuando hay necesidad. Pero cuando estás bien, cuando tienes éxito, cuando estás sano, cuando tienes trabajo, ni te acuerdas. Cancún se queda corto. No hayas donde irte a gastar la bendición de Dios. Pero vienen las necesidades, ¿y qué hacemos, hermanos? Vamos al templo, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Por eso quisiera pedirte que este año sea de oración genuina, de una oración dispuesta, no arrogante, de una dependencia a Dios. Ser un hombre de acción significa buscar oportunidades para demostrar ese amor en la práctica, hacer también acciones motivadas por el amor, por la compasión, por la bondad que debe reflejar en un cristiano. Eso es amor en acción. Debemos ser persistentes en lo que iniciamos, debemos ser desinteresados, debemos ser firmes en nuestra fe, debemos tener un autoconocimiento y descubrir cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos. Yo creo que tenemos muchas áreas de oportunidad en lo cual pudiéramos crecer. Reflexiona entonces en tus propias experiencias, en tus fortalezas. ¿Qué fortalezas tienes? Pero también reflexiona en tus debilidades. Eso se llama autoconocimiento. Cultiva siempre una mentalidad de crecimiento. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué vas a lograr si vas por ese camino?
y tienes que ser demasiado sabio. En la iglesia donde estoy, les dije a los diáconos: hermanos, vamos a comprar unos juegos, columpios, subibajas, vamos a hacer un área infantil para que después del culto vayan. Me dicen los diáconos: no, pastor, yo ya vi a futuro, me dice uno. ¿Ah, ya viste el futuro? Sí. Digo, ¿cuál es tu opinión? Que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque en cuanto pongamos esos columpios y esos juegos, ahí van a estar todos los padres sentados y el culto aquí solito. Le dije: espero que no sea así. Pero lo tomo como ejemplo para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo podemos adelantarnos a una acción que vayamos a tomar. Como aquel que dice: quiero un trabajo tan bueno, y le ofrecen el domingo el trabajo, y como el salario es tan alto, ¿por qué no vienes al templo? No puedo por mi trabajo. Recuerdo un pastor que decía: desde hoy oraré al Señor que te quite ese trabajo, porque es un obstáculo para que vengas al templo. ¿Qué cree que hizo la persona? Dice: no, pastor, no le pida a Dios eso, pero antes sí le pidió para un trabajo. Son circunstancias difíciles a veces, pero aprender a confiar en Dios, hermanos, es a veces tan complejo. Pero a veces un auto, en vez de ser de bendición, se convierte en tu problema. Y hay, hermanos, cosas que en vez de que fueran de bendición para tu familia, son el problema de tu familia. Autoconocimiento, aprendizaje continuo, servicio desinteresado, persistentes en la humildad, prudencia en la toma de decisiones, ¿verdad?, empatía con los demás, entender las perspectivas y los sentimientos, practicar la escucha activa de nuestra familia. A veces no escuchamos a nuestros hijos, no les damos tiempo a nuestras hijas que nos cuenten qué de su vida, de sus anhelos, de sus deseos. Estamos tan metidos en la rutina diaria, donde no molestes a tu papá porque viene del trabajo. Sí, pero ¿y quién me escucha? Tendríamos, hermanos, que hacer un alto y reflexionar en todo esto que la Escritura, porque a pesar de todo esto, hermanos, lo único que estamos haciendo es encontrar sabiduría, prudencia e inteligencia. Porque de esa manera pues seremos hombres plenos, completos. Eres prudente para hablar, ¿verdad? Tienes prudencia, pero no a lo primero que viene, ¿verdad? Prendes fuegos, sabrosos fuegos en la iglesia, en tu casa. Aquellas personas que les gusta hacer comentarios fuera de lugar y que más de ser un comentario prudente, se convirtió en un comentario insensato. La iglesia de hoy, hermanos, necesita crecer, necesita madurar, ser humilde en sus logros y valorar la contribución que los demás nos hacen. La aplicación constante de estos principios puede ayudarnos a vivir una vida más sabia, más satisfactoria, enriquecernos, no solo para buscar tu bienestar, sino también para buscar el bienestar de los demás, el bienestar de los tuyos. Una iglesia sabia, hermanos, debe crecer. Una iglesia comprometida debe crecer. Quiero decirles que muchos de ustedes no me conocen, ni yo los conocía. Pero fui pastor oficiante de esta iglesia 2 años. Había otra gente. Mi pregunta es: no sé dónde están, ¿verdad? Y así pasa. Las iglesias van mudando, no les gustó esto, no les gustó lo otro, se cambian de un lugar a otro, porque hoy tenemos demasiadas oportunidades y opciones. Pero una iglesia comprometida que ha entendido la palabra echa raíz, se fundamenta en la palabra. No vino el pastor
¿y quién será? Mejor me voy. ¿Verdad? Pues que no es mi pastor, él solamente habla maravillas. Pero cuando usted lee la palabra, hermanos, hermanas, la palabra es la que traerá vida a nuestra vida. Para conclusión, ser un hombre de acción como cristiano implica entonces integrar la sabiduría divina en cada aspecto de nuestra vida, a través de la oración, a través de la prudencia, actuando con amor y siendo persistentes en el servicio y firmeza de nuestra fe. Podemos entonces ser agentes de cambio, podemos ser guiados por el Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para que la Iglesia de Cristo dé testimonio en este mundo. Da testimonio en tu hogar, con tus vecinos, con tus hermanos, con tu familia. Jesús siempre nos enfatizó que no debemos de ser tramposos. Y ahí en la historia bíblica hay un hombre que, por cierto, se le puso la historia del mayordomo infiel. Un hombre que se consideraba tan sabio, que era sabio para su conveniencia, y durante muchos años le robó a su patrón. ¡Qué inteligente! El patrón, cuando se dio cuenta que le robó tanto, le dijo: oye, quiero hablar contigo para que me des cuenta de tu mayordomía. ¿Y qué dijo el mayordomo? Creo que ya me descubrió. ¿Se sabe la historia? Se me va a correr. Y el hombre, considerándose sabio, citó a todos los que le debían a su patrón y le dice: ¿cuánto le debes a mi patrón? Uno le dijo: 80 galones de aceite, apúntate 50. ¿Cuánto le debes a mi patrón? 50 sacos de grano, 100 sacos, apúntate 50. Y a todos les fue perdonando. Y la Escritura dice: a veces este mayordomo infiel pensó ser mucho más inteligente, ¿verdad? Era deshonesto y estaba buscando su propia felicidad. A veces nosotros somos tan listos y astutos que queremos ganarle a Dios. Pero en esa historia del mayordomo infiel, pues Jesús nos llama a no ser tramposos, ¿verdad? No ser tramposos, no sacar ventaja de circunstancias, sino que el hombre debe centrar su vida en su palabra y no en el dinero. Los codiciosos fariseos, según la Escritura, aparentaban ser seguidores de Jesucristo, de Dios, pero prestaban más atención a la obtención de beneficios que el mundo ofrecía. Por eso Jesús les dijo: la casa de mi Padre es casa de oración y no cueva de ladrones. Termino con que me digan el título, porque estoy seguro que lo único que te vas a acordar en este día es el título. Porque si te acuerdas del título, podrías recordar de lo que hablamos: sabiduría, prudencia e inteligencia, virtudes esenciales para enfrentar la vida del 2024. Oremos a Dios, hermanos. Gracias te damos, Padre eterno, por tu amor, por tu paciencia para cada uno de nosotros. Señor, a través de la historia, Padre, de Salomón, podríamos reconocer, Señor, y centralizar lo que debemos pedirte para este año. Rogamos, Señor, que busquemos primeramente tu rostro, busquemos crecer en fe, crecer, Señor, en conocimiento de tu palabra. Permítenos, Señor, avanzar en estas virtudes, Señor, porque solamente así podemos tener la habilidad y la sensibilidad, Padre, de decidir cosas buenas para tu iglesia, para tu familia, para nuestras vidas. En tus manos, Padre, nos depositamos, en tus manos depositamos tu iglesia, el Cordero, para que tú seas, Señor, su inspiración. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.
Continuamos.